Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, una semana más, un día más, una fecha más. Les saluda Enrique Rodríguez, te saludo Úrsula, ¿cómo estás? Veo que te estás aguantando la risa, no sé de qué. Hola Enrique, buenos días. Es que estaba haciendo eso de vocalización y no sé si habrá salido algo en, No en importa, el no en importa. video, porque Ya, luego ya vi que ya estabas grabando y dije, "Oh, no, no sé si salió mi bocota me abierta". olvidó contar esta vez. Sí, Pero pues entonces, dije, ahí le voy a dar. sí, pero bueno, oye, qué ojerosa me veo. Voy a Eso abrir mis veo, ojos. te gusta mostrar tus ojeras. No me gusta, ahorita me di cuenta que ya me vi en grande. Dije, guay, No, pero hace rato que estábamos conectados y te estabas viendo. no, no me fijé, porque tenía los lentes, ahorita me los quité, pero mejor me pongo los lentes. Me favorece más. Bien. Es que están bien sucios, no los he limpiado, están pero sucios, tienen mis dedos ahí, todo marcado. Estos lentes que yo digo, a la gente le va a importar un carajo lo que estamos hablando, pero bueno, es el podcast. Este, estos lentes que tengo, para quienes nos pueden ver, eh, muy tarde me di cuenta, y esto es algo, voy a compartir una reflexión antes de entrar al tema, porque creo que es importante que la gente lo sepa. Dirán, es obvio, no, no es obvio. Mucha gente lo hace y no, no es obvio. No solamente con la ropa, sino, o con las cosas que uno se pone, sino todo en general, hasta que tienes un tiempo probando el aparato, la ropa, el accesorio, lo que sea, te puedes dar cuenta realmente de cómo te asienta, no solamente a nivel visual o estético, en el caso que sea ropa o algo que portes, sino en el caso de algo que hayas comprado o hayas utilizado. De hecho, los reviewers en Internet, en YouTube, te dicen, pruebo smartwatch 15 días de uso, un mes Ujú. de uso y hacen hasta un año de uso, después de usarlo, ¿no? Un año. Así es. Esa es la intención, o sea, uno no se da cuenta de algo por más que te pruebes pero todos te dicen, y no te lo probaste. No, sí me lo Pues probé, sí. pero una cosa es probármelo ahí, apurado, en un espejo, quizás con vergüenza, viendo a ver cómo se ve, y la gente pasa y te está viendo y hasta quieren opinar si se te ve o no se te ve bien. Y otra cosa es utilizar los lentes, sudando, yendo a comprar la tortilla, yendo al trabajo, en situaciones diversas, y ahí es cuando te das cuenta de verdad cómo ocurre, ¿no? También se los digo porque esos que hacen sus dichosas pruebas de manejo, pues tú puedes hacer tu prueba de manejo, pero hasta que tú no estés en el tráfico un mes, 15 días, 2 meses, utilizando ese carro, no te das cuenta que tiene puntos ciegos que no habías visto, no te das cuenta de que sus dimensiones no son como las esperabas, no te das cuenta que a lo mejor la reversa no le entra bien si es manual, no te das cuenta que no, es decir, hay mil cosas que tienes que dejar que se utilicen y en este caso con los lentes me pasó eso. Yo no me di cuenta que por la manera como está hecho, de alguna manera está muy pegado a mi cara y a mis ojos y en ciertas expresiones, en ciertas circunstancias, bajo ciertos contextos climáticos, me embarran los lentes todo el rato. Todo el tiempo los tengo embarrados. Y no es Pues por mis dedos, porque todo el tiempo los estoy limpiando, pero sí se pega a mi pómulo, a partes de mi pestaña, o sea, así sí, están los míos. entonces, esas cosas no se pueden ver. Entonces, sé que no se puede, pero tengan un margen de error. Cuando compren algo, sugerencia, no pedida, este, entiendan que por más que hagan por tratar de ver si funciona o no, solo hasta que pase el tiempo, también hay experiencias positivas, ¿eh? Hay cosas en las que yo he dicho, esto no puede, no va a funcionar o estos zapatos no van a venir y pasa un mes y me quedan perfectos y aún están mejores que cuando los compré, ¿no? Por poner el ejemplo más básico, pero sí entiendan que el margen de error ahí va a estar y que eso hasta que no lo haces y no lo usas, no ocurre. Ocurre también con los cortes de pelo, sugerencias, si ustedes tienen, digo, parezco ya que Yuya 2, ¿no? Si tienen ustedes una fiesta y van a ir, no sé, traten de arreglarse el pelo 3 días antes para que cuando llegue el momento ustedes lo vean, porque cuando tú sales, te peinan, te ponen cosas, te van moviendo el espejo así como para que no veas y tú te Mm. sientes bien y luego días después pues el pelo se va acomodando y con todo pasa así, ¿no? Entonces, bueno, dense un tiempo y contemplen el margen de error que siempre existe, Existe. No, ¿no? no, y en todo, por ejemplo, ahí vas a decir que es de mi obsesión de correr, pero para correr te dicen que si tienes que programar una carrera, no se te La gente ocurra. tiene que enterarse que tú eres runner, es parte de tu No, identidad y no, formas pero parte lo de que ese dicen es colectivo. que no uses tenis nuevos, que no has usado antes, probado en entrenamiento, porque si no te quedan, ya valiste, o sea, lo vas a sufrir. O sea, si no Ah, te no, quedan es bien. en todos los deportes. E Exacto. incluso, no sé, béisbol, tienen que darle, hay incluso una persona encargada de,
decir, cuando el equipo de béisbol compra los guantes o mascotas de béisbol, aquí le decimos mascotas, pero le dicen guantes de béisbol, los peloteros compran sus guantes, se los mandan a una persona especialista en suavizar los guantes, les unta aceites, los aplasta, los va moldeando, les va dando forma, de tal manera que aunque estén nuevos, cuando se lo entreguen al pelotero, ese guante ya está como seda, ¿no? Y ocurre en todos los deportes. Lo mismo va a ocurrir con raquetas, con bats, con lo que quieras. O sea, lo mismo va a ocurrir. O sea, todos tienen que, mientras más profesional sea, se vuelven más pesados. Claro. Hay gente que, por ejemplo, los boxeadores tienen que pactar a cuántas onzas debe pesar el guante que tienen. En fin, cada uno tiene su... Sí, tienen sus especificaciones. Todos los deportes no Pero se sí. pueden hacer así nada más. O sea, tienes que, bueno, ni siquiera en la música, yo que toco guitarra, las pocas veces que he tocado frente a público, tú tienes que poner cuerdas nuevas, sí, pero estas cuerdas tienen que estar, como dirían los músicos, templadas. Es decir, hay que darles un estiramiento, hay que afinarlas un día o 2 días antes, estirotearlas así, jalarlas, que den lo que tengan que dar, porque la cuerda nueva, cuando tú la tensas, tiende a destensarse naturalmente. Entonces hay que estar jalando y estirando para que cuando llegue el momento en el que toques, la cuerda ya esté bien en el término en el que tiene que estar y no sufra ninguna variación o la menor cantidad de variaciones. O sea, es de un músico, diría yo, no solo inexperto, sino no profesional, subirse a ejecutar su instrumento si no lo ha templado antes. En fin, ocurre en todos lados. Bueno, entrando al tema de hoy, ya lo hemos dicho varias veces, se ha tocado un poquito de lado este tema que están viendo, que es el título que nos compete hoy en día, pero muchos temas se vuelven a tocar porque se vuelven importantes retomarlos o porque ocurren cosas que hacen retomarlos. Yo no soy muy de la idea de estar repitiendo, pero hay algunos temas en los que es necesario volver a poner el énfasis. Ustedes podrán ver en la línea de tiempo de los podcasts que vamos subiendo que ya hay un podcast sobre la apropiación cultural, un podcast mucho más breve de tiempo que lo que nos llevan normalmente los podcasts, pero decidimos tocar este tema porque constantemente se está actualizando, pero no solamente actualizando, sino en un sector de la población, hoy algunos gringos les llaman woke. Si se molestan, pues sorry, pero así les llaman. Y este mundo es de clasificaciones y todo se clasifica, les guste o no. Entonces, dentro de una clasificación puede caber alguien, puede no caber, pero bueno, los progres han estado lanzando ideas en torno a la apropiación cultural. Y no quiero decir que todos los que utilicen el concepto, que no es concepto, perdón, lo dije mal, el término apropiación cultural, no quiere decir que todos los que lo utilicen sean progres o sean woke, no. ¿Por qué? Porque ya es tanto lo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, que ya llega un punto en el que esto permea la totalidad o casi la totalidad de la sociedad y la gente ya lo dice por decir, apropiación cultural. Da igual si son especialistas en el tema, si no son especialistas y lo repiten. Entonces, además de eso, que yo creo que cuando la cultura decide hacer, bueno, la cultura hablando como un ente abstracto, ¿no? Cuando se hace algo culturalmente y se vuelve parte de la cultura y de la sociedad, no va a venir Enrique a tratar de cambiarlo. O sea, eso no va a ocurrir. No va a pasar, nunca ha pasado, ni siquiera con los grandes pensadores. Normalmente los grandes pensadores piensan sobre lo que ya pasó para poder tener una mayor asertividad en lo que dicen, pero no va a pasar. Entonces, un poco la idea, y lo menciono porque llevamos ya décadas diciendo que cultura no es lo que la gente piensa que es cultura, por ejemplo, que cultura no es de gente culta. Y no se entiende, o sea, y siguen hablando de la cultura del agua, de la cultura del ahorro, confundiendo hábito con ahorro, es un rollo perdido, ¿no? Pero desgraciadamente estos grupos que tienen el poder de convocar masas logran difuminar, extender, expandir estas malas concepciones. Siendo tarea de quienes conocemos esto, lo importante es decir que la apropiación cultural no es un concepto antropológico. Nunca se ha tratado en la antropología. No es un tema de debate de las ciencias sociales. No es esto.
No voy a repetirlo porque tampoco me siento a revisarlo. Van a decir, bueno, ¿cómo criticas algo que no has revisado? Porque no merece la pena. Perdón que lo diga, pero no merece la Exacto. pena. No merece la pena meterme yo a estudiar esto. Los la apropiación cultural, entre otras cosas, quiere decir que viene una cultura superior y le roba, despoja, está de moda esto, ¿no? También a una cultura de sus conocimientos, de sus saberes y de su artesanía, sobre todo, que es donde más se han enfocado, ¿no? En las artesanías. Pero también hay para historias, para cuentas, en fin, un montón de cosas van por allá. Sin darle el debido crédito a la cultura de la que se supone que roban o se apropian de estos elementos culturales. Ya hemos dicho aquí que no todo es cultura, si bien todo forma parte de la cultura, no todo es cultura, por paradójico que suene, y bueno, no me acuerdo qué podcast es, pero pues lo pueden revisar, así sirve que le van dando escuchas y vistas. Exacto, a los que le peguen. Pero grosso modo, muy grosso modo, saben que aquí no somos de dar definiciones rígidas. Tendríamos que empezar por definir qué es la cultura, y la cultura es ese todo complejo. Hago la exageración porque a Úrsula le da risa lo de todo complejo. Es ese todo complejo que involucra costumbres, creencias, lengua, vestido, hábitos que pertenecen a un pueblo determinado dentro de un territorio y que esto se pasa de generación en generación. Muy a grandes rasgos, esto es la cultura. Es decir, comer con tortilla, comer frijol con puerco los lunes, hacer tal fiesta, tal celebración, tener cierta creencia, tener cierta visión del mundo. Eso, todo eso, la lengua, el vestido, el cómo actuar, todo eso forma parte de la cultura. O sea, y el tema es cuando se cree, aquí empieza la primera cosa, que necesitamos cambiar forzosamente de una cultura a otra muy distinta a la nuestra para que, no es cierto. Yo he contado aquí que yo viví en Estados Unidos y una de las cosas que más me choquearon fue que cuando yo llegué a Estados Unidos, en la iglesia a la que iban mis tíos, donde yo los acompañaba, una iglesia protestante, resultó ser que todo el mundo iba de traje. Y yo llegué así con playera y mezclilla, como iría aquí a cualquier otra iglesia. Iban de traje y el más mal vestido iba con camisa, manga larga y corbata. Pero todos los hombres iban con traje, con corbata, camisa, pantalón. Y las mujeres, bueno, algunas hasta sombrero llevaban, tal cual lo ven en las películas. O sea, algunas hasta sombrero llevaban. Entonces, incluso en culturas o sociedades que están más o menos cercanas, o lo más cercano a nosotros que podríamos imaginar, existen este tipo de diferencias, ¿no? Y esto lo digo porque hay que entender otros conceptos aparte del de cultura. Y la antropología y la sociología utilizan estos conceptos como herramientas para podernos explicar qué es lo que pasa. Es que esto no es nuevo, además. Entonces tenemos que la transculturación, como su nombre lo indica, es el proceso a través del cual una cultura pasa de un estado cultural a otro, al adoptar las costumbres dejando en el pasado las anteriores. Es una cultura que se vuelve en otra cultura. Pero también tenemos otro concepto que es el sincretismo, que básicamente y muy grandes rasgos dice que cuando dos culturas, esto sucede cuando dos culturas se fusionan y dan como resultado de esa fusión, es decir, las dos se mezclaron, no hubo una que permeó sobre la otra, dan como resultado un proceso diferente. O sea, no sé, a lo mejor podríamos meter dentro de este saco a los mexicanos que han emigrado a Estados Unidos, se fusiona la cultura norteamericana gringa con la de los mexicanos y dan como resultado no un taco de canasta, no un taco de carnitas, pero dan fusión a un Taco Bell, por ejemplo. Ok. ¿No? O sea, se juntaron y dieron como resultado otras. No en todas ocurre esto, ¿no? Y también, por ejemplo, otra cosa que podríamos mencionar tiene que ver con el bilingüismo. No sé si algún lingüista lo ha tocado, si no, pues deme crédito, no es cierto, es broma. Que tiene que ver con el tema del bilingüismo. Los bilingüismos no son iguales en todos lados. La gente cree que el bilingüismo es igual en todos lados. Por ejemplo, los mexicanos que llegan a Estados Unidos, realmente lo que ellos hablan, y quizás los puertorriqueños, no lo sé todavía, pero de los mexicanos sí que lo tengo bastante claro, pues porque viví con mexicanos, viví con los llamados chicanos o gente mexicana nacida en Estados Unidos.
hacen una mezcla literal cuando hablan. Es decir, cuando están hablando es muy frecuente que se utilicen tanto palabras o frases, oraciones en inglés completas con palabras, frases y oraciones en español completas. No sé si ocurra porque no lo he estudiado, pero lo que me ha tocado oír de los catalanes es que están hablando en catalán o hablan en español. Es decir, brincan de uno a otro y hablan la mayor parte del tiempo en esa lengua. Por ahí se les va una palabra en español si están hablando en catalán, por ahí se les va una palabra en catalán si están hablando en español. Además, no sería raro porque es sumamente parecido el catalán al español, ¿no? Incluso algunos estudios dicen que el español muy, muy antiguo, el del siglo XII, XIII, por ahí, sonaba mucho al catalán, ¿no? Ok. Entonces, esto es algo que entra en la... Eso es lo que llamamos sincretismo, y aún en el bilingüismo, no sincretismo, sino bilingüismo, aún en el bilingüismo tenemos diferencias. Quienes quieren ver la diferencia de la que yo les estoy hablando, si quieren, escuchen la sesión de Bizarrap con esta rapera Snow the Product y vean cómo cuando ella rapea, va mezclando en la misma barra, como le dicen los raperos, donde está antes de llegar al punchline, va mezclando una frase en español y luego otra en inglés. E incluso antes del punchline mete palabras en inglés y lo va haciendo. Luego, cuando llega la sesión de Nicky Jam, vean esa sesión. Él se avienta la mitad de la canción. No, bueno, se avienta toda la canción en español, pero una de sus barras es en inglés. Entonces la estás separando. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es lo que ocurre con las culturas. A veces hay partes más predominantes y hay unas menos predominantes y hay otras donde se fusionan, ¿no? Entonces son como ejemplos. Pero vayamos al tema que ahora sí nos ocupa, el de la aculturación. Dicen los diccionarios más, digamos, socorridos, más citados, que se trata de dos culturas que se mezclan donde una de ellas incluso puede ser superior a otra. Intercambian elementos y símbolos culturales, pero puede haber incluso una situación de superioridad y de dominación. Se está aceptando que esto ocurre. Porque ¿cómo no aceptarlo? Si ya hemos hablado aquí que hay jerarquías y que estas no se pueden acabar, por más que a la gente le guste hablar de ese gran sueño que todos tenemos, el de la igualdad, pero que es una quimera. Existen jerarquías y existen culturas que son dominantes y que son superiores y que pueden imponerse, ¿no? Entonces nos dice que es el intercambio cultural entre dos culturas, incluso ahí cuando una de ellas sea superior y puede imponerse sobre la otra. Y creo que dice, no estoy seguro, pero creo que dice, aún haciendo uso de la fuerza. Y que al final terminan siendo esta manera de entender cómo las culturas entran en contacto. Es decir, dos culturas entran en contacto y hay un proceso de acompañamiento cultural, hay un proceso de mezcla cultural, hay un proceso en el que se cambia de una cultura a otra y hay una donde al entrar en contacto se pierde la cultura y se adopta la otra. Punto. En ese sentido, hablar y seguir hablando de que vino alguien y se robó partes o elementos culturales de otra cultura es un sinsentido. Exactamente. Porque viene ocurriendo desde que el hombre está sobre la faz de la tierra y hay grupos y sociedades diferenciadas. Y va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo. Hoy en día en Estados Unidos se sabe, existen datos, se ha escrito al respecto de cómo la cultura mexicana dentro de los hispanos es la que domina. Pero no solamente domina, sino en los estados donde más mexicanos hay, la cultura tiende por su fuerza y cantidad demográfica a ser dominante. Ya lo hemos dicho aquí, tanto que si no estoy mal, no sé si es oficial o no, pero San Antonio, Texas, es una ciudad considerada bilingüe por la cantidad de mexicanos que tiene. Entonces, esa idea de vienen y nos roban o vienen y le roban a alguien es algo totalmente fuera de sentido. Y aquí es donde ya te voy a ceder la palabra. Solamente puede tener sentido cuando hablamos no de apropiación, sino de robo, de plagio, en el sentido de productos
o marcas que ya tengan un derecho de autor, que tengan una marca registrada, que estén amparados. Ahí sí puede haber, pero la discusión es otra, no es cultural. Eso va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo. No Sí, sé mira, cómo. yo tengo varios apuntes sobre el tema. Desde la primera vez, bueno, tú y yo hemos platicado del término apropiación cultural muchas veces fuera de podcast, o sea, es un tema que a ambos nos interesa porque tenemos perspectivas similares en algunos puntos, en otros visiones, experiencia, digamos, como de trabajo y de la vida en general, Sí. para hablar del tema, ¿no? Entonces, es un tema que nos ocupa. Y, y en ese sentido, yo estuve como allá revisando o sea, como los escándalos más recientes acerca del tema de la apropiación cultural y tengo en la mente tres específicamente, ¿no? Este, ya sé qué viste. Pero está raro, ¿no? Bueno, sigamos. Si El se caso corta, es que, volvemos a entrar. Perdón, gente. Si se nos corta la transmisión, volvemos a entrar. ajá. Bueno, el caso es que pensaba en el escándalo de J Balvin, siempre en escándalos. Antes de lo de Residente, él recibe un premio a mejor artista afrocolombiano Sí. y salieron los afrocolombianos, una chica específicamente, a hacer un escándalo y acusarlo de apropiación cultural porque él aceptó ese premio sin ser afrocolombiano, ni afrocaribeño, ni nada de esto, ¿no? Entonces, y acusarlo que en múltiples ocasiones se le ha utilizado elementos de la cultura afropanameña, afrocolombiana para su música sin serlo y sin reconocerlo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el escándalo de Rosalía, que lo sabemos, que le han dicho mil veces que se está apropiando de la cultura gitana sin ella hacerlo, y ella ser blanca, ella ser no sé qué. Es muy fácil apropiarse de la estética gitana sin pagar los prejuicios, ni pagar la discriminación, ni nada de esto. Y lo tercero, eso en cuanto a sujetos, ¿no? O sea, eso ha sido dirigido a sujetos, dirigido a elementos culturales para producir una expresión artística que se vende por un lado. Y por otro lado está lo que se dirige a grandes empresas o a marcas de diseño, como ha pasado el gobierno mexicano, ¿no? Que el gobierno mexicano ha acusado a Carolina Herrera, a Sara y a no sé qué tantas más marcas de hacer apropiación cultural. Lo chistoso es que aquí no son sujetos, sino es un Estado-nación el que acusa a empresas privadas de hacer la apropiación cultural. Y en ese sentido, o sea, es bien interesante porque el uso del término apropiación cultural es meramente político. Yo estuve buscando igual, por Sí, curiosidad, totalmente. a ver si ya había algún texto académico de ciencia que hablara de apropiación cultural y no. Y sabes que sí es muy interesante y que creo que yo, por tuve una formación en la que los textos de, digamos, los clásicos de antropología mexicana fueron muy importantes. Siempre que escucho a algún antropólogo, algún sociólogo o alguien de ciencias sociales utilizar apropiación cultural y no usar control cultural o irse a la teoría del control cultural que Guillermo Bonfil Batalla esbozó de una manera, a mí me parece magistral. O sea, si de algo puede hablar la antropología mexicana es que un antropólogo mexicano esbozó toda una teoría que nos sirve para entender estos fenómenos, que es la teoría del control cultural, ¿no? Y entonces, esto sí ¿cómo decirlo? Se me fue. O sea, esto sí es teoría antropológica Sí, sí, sí. que se hizo en México y que nos permite hablar de esto, ¿no? Del control cultural, que así de grandes rasgos está definido como la capacidad social de decisión que tiene un grupo sobre elementos culturales vistos como recursos, además, que son necesarios para formular y realizar un propósito social, la cual tiene implícita una dimensión política con la mayor o la menor capacidad que tiene ese grupo para el ejercicio de poder, ¿no? O sea, y ya de esta definición grande define, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cultura, el ámbito de la cultura autónoma, de la cultura apropiada, de la cultura enajenada y de la cultura impuesta. Él lo hablaba muy específicamente para hablar de la población indígena en México, pero, o sea, nosotros podemos utilizar estos conceptos para hablar de otras cosas. Y siempre, o sea, lo que a mí me interesaba, lo que me interesa como destacar de esta formulación teórica que es muy larga, hay un libro, ensayos y toda la obra de este hombre, pero
lo que a mí me interesa es que él no lo veía como algo negativo, ni algo de activismo. Él veía que era algo que pasaba y que iba a seguir pasando. Y en ese sentido, lo que podíamos hacer es describir e intentar entender. Me parece que esto nos sirve más para entender lo que estamos viviendo. Vivimos en una era y un mundo globalizado en la que nosotros estamos expuestos a conocer la cultura de medio mundo, ¿no? O sea, así como hay elementos de la cultura indígena, por llamarlo de alguna manera, que son, que tienen como visibilidad masiva, así vemos de todos lados, o sea, estamos en un mundo en el que pensar que la apropiación, o sea, utilizar un término como apropiación cultural de esta manera negativa, no sé si sea lo mejor porque viviríamos en conflicto todo el tiempo, ¿no? Una cosa, y me parece que para fines de intentar explicar una realidad no sirve. O sea, si a mí me lo preguntas, hablar de apropiación cultural no sirve para explicar la realidad en la que vivimos. Que va en otro carril, o sea, Exacto. veo que lo que debaten son cuestiones de marcas, cuestiones de robo de diseños de artesanos, de artesanas, robo, eso es lo que dicen, Sí, habrá que ver qué robo. tanto robo, ¿no? Claro. Justamente acaba de haber una demanda contra Levi's en el 2021 por parte de una secretaría del gobierno, porque se apropió de las aguas, no me acuerdo, luego lo leo. Pero bueno, a mí me parece que hay una gran contradicción, porque por ejemplo en Estados Unidos han acusado a gente blanca por usar dreadlocks de estos que usan los rastas de apropiación cultural. Y vengan acá, ¿no se supone que según una relativización total de la identidad, dicen que cada quien es lo que se siente que es? Pues si ese Así es. güero se siente Rastafari y se jodieron. Claro, Hay que respetarlo como se sienta. claro, claro, claro. Así es. Y si No, alguien y dice me siento huichol y no estoy, por mucho que sea white chican, se sienta huichol y hay que respetarlo, porque su derecho, según la mayoría de estas personas, porque no es la mayoría de la población, quién es lo que sea, yo me siento tal, yo me siento de esta forma, yo me siento como tal sujeto. Bueno, entonces también aceptemos que estas personas, si se ponen un huipil y dicen es que yo me siento indígena, pues se siente indígena y respetémosle. claro. Yo veo que hay una contradicción absurda. Bueno, todas las Sí, contradicciones son sí, absurdas, no, ¿no? no. Pero dime, dime, Yo, dime. yo lo veo, yo aquí siempre tengo un ejemplo, digo, no, no puedo decir nombres ni apellidos ni nada, pero yo veo un ejemplo, aquí en Yucatán la gente que habla de apropiación cultural es la misma gente que aceptaron en un consejo indígena a una mujer, y consejo indígena maya, una mujer que es de Chihuahua, que no pertenece por los marcadores étnicos para nada a los mayablantes y nada, y sin embargo ella dice que es maya y todos la reconocen como maya. Y Claro, de claro. alguna manera se está apropiando de una cultura que no le pertenece, que no le corresponde. Además, para obtener un beneficio. Ajá, exacto. Pero sí hablan de apropiación cultural y yo digo, ¿dónde queda la congruencia? O sea, Claro, a no, ver, no, no, mía. hay un montón de ejemplos. Vamos a ver Ajá. si no nos bota esta cosa, pero estaría bueno poner no decir nombres, evidentemente. No Nunca se dije trata. ¿cómo es? No, no, nunca dije que Insulté, dije tu pero nunca nombre. dije tu nombre. Exacto, Nunca dije así. que dije tu nombre. Busquen Así. a los que no son yucatecos, busquen allí en videos, Ya- Yadira se pelea o algo así. Algo así. Algo así. Ahí sale el meme de nunca dije que dije tu, o quién te dijo que Exacto. dije tu nombre. Insulté, pero nunca dije tu nombre. Claro. ¿Por qué Insulté, me pero no. dices tal, no? Y la otra le dice, no, te insulté, pero nunca dije tu nombre. Que tiene toda Exacto. la coherencia, ¿eh? O Sí, sea, claro, tú puedes realmente estar diciendo puedes rayos y decir, centros. chinga tu madre, pero pues no se lo estás diciendo a la persona. Entonces, lo que ella decía es, yo sí insulté, pero yo nunca dije que ese insulto iba dirigido a ti, ¿no? Exactamente. Como que iba pasando por ella y se sintió La aludido. otra se lo apropia. Sí, se la Hablando. apropia, se la apropia. No Exacto. culturalmente, pero sí en el momento se Exacto, apropió dice. del pleito, pues. Exacto. Se hizo acreedor al pleito. Exacto. Sí, a mí me parece que ahí hay un montón de contradicciones en ese sentido, pero me parece que esta que acabo de mencionar sí es una contradicción no solamente de las personas, sino de la lógica con la que están estructurando su pensamiento. Exactamente, Es sí. decir, con la misma forma en la que decimos y promulgamos que cada quien se le debe respetar el sentirse como se sienta, el que quiera ser Su compañere o adscripción. no compañere, hay que respetar eso. Bueno, también respetemos si un alemán se siente Rastafari o se siente Masawa o se siente Otomí y él dice, pues uso la ropa porque yo me siento Otomí y me creo Otomí. Bueno, Claro.
Y si mañana se quiere sentir maya yucateco, pues lo puede hacer también, porque dicen que son cambiantes y que pueden sentirse como quieran y que es fluctuante, o no sé cómo le llaman a eso, fluido, fluctuante, no sé cómo, no sé cómo. Líquido. Les encanta la idea de lo Sí, 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 líquido de de Baum. Bauman. Pero no lo sé, o sea, yo no sé si esto tenga que, o sea, creo que es algo relevante y que tiene que ver y que se debería de revisar a la hora que estamos hablando de este tipo de situaciones, ¿no? No sé por qué esto dice que queda menos de un minuto, así se supone que a menos que sean las nuevas condiciones de estas Podría ser. plataformas, pero normalmente no cortaba la transmisión. Insistimos, si hay un corte, pues bueno, luego no lo verán porque lo editaremos y lo pegaremos. Sí, claro. Y de hecho ellos ni ven que va a decir menos de un minuto ni No, no, nada no de lo eso. ven, Solo porque nosotros nosotros sí estamos estamos ahí con el, estresándonos. con la, con la, con el, Jesús en la boca, con el diríamos. Jesús en la boca, con el rosario en la mano, esperando a ver si, Exacto. A si ver si nos... ocurre. Hola a todos, volvemos otra vez. Disculpen este corte breve, brevísimo que tuvimos. Bueno, porque van a ver, no van a ver el corte, pero van a ver el salto de mood, de cómo estábamos hablando, pero bueno, ya estamos técnicamente de vuelta. Tú estabas hablando, Úrsula, perdón, ya como para cerrar esta idea de pues esas personas, ¿no? Que logran ocupar incluso puestos con el título de mayablantes, pero que vienen de otros estados y donde evidentemente no crecieron bajo esta cultura o este contexto o marco cultural. Y a mí, yo lo he mencionado aquí, siempre me ha llamado la atención. Dijimos, no importa los nombres, importa el hecho o el ejemplo, que además no son los que conocemos. Hay un montón de casos por todo el país y por muchos otros lugares. Esto siempre ha sido una disputa, si eres o no eres del lugar, ¿no? Yo recuerdo que cuando Exacto. estaba, y voy a poner el ejemplo, pero todos los que se estén haciendo piruetas mentales de quién estoy hablando no van a dar, no lo conocen, ¿eh? Se los digo de una vez, no lo conocen, ni empiecen a rascarle porque no lo conocen. Cuando yo estaba por terminar la licenciatura, se me acercó un profesor y me dijo que estaba muy interesado en como coachearme en el sentido de verdad del coaching, como lo utilizan los gringos, de coachearme porque él consideraba que yo podía estudiar en una universidad extranjera. Ok. Entonces, él me dijo, no solamente extranjera, sino específicamente en una universidad gringa. Y él me dijo, pues bueno, tienes que presentar en tal, en tal, en tal. Me acuerdo las universidades. Una era la Florida International University en Florida, Miami. Otra era la Universidad de Boston, que era muy difícil entrar ahí. Y otra que era una universidad en Nueva York, que no es la universidad esa pesada, muy dura que todos conocen, era otra, pero bueno, la idea era como tener una formación en Estados Unidos. Presenté los exámenes, las cosas como son, estas escuelas me rechazaron, no aprobé los exámenes. Sin embargo, la Universidad de Florida, la Universidad Internacional de Florida, me llamó después de haberme dado la negativa como un mes o 2 meses después, y la razón era porque, y ahí empezamos con el relajito, porque las universidades gringas desde hace décadas, por eso siempre digo, dirá Enrique, muy gringo. No, no soy muy gringo, es que todo abreva de allá, incluso lo que hacen en Europa, por lo menos en la Europa que todo el mundo conoce, a donde quiere ir a tomarse fotos, no donde está la Ok. guerra. Todo abreva de ahí. O sea, incluso los gringos tienen mayor presencia, hablando de esa presencia y de ese poder cultural, mucho mayor de expansión, y dirán imperialismo, me da igual lo que le quieran llamar. Tienen un poder de expandir su cultura más allá que incluso los británicos. O sea, Sí. porque no es nada más la lengua, o sea, nada más para que ustedes entiendan. Entonces, en ese sentido, y volviendo a retomar lo que estábamos hablando, esta universidad me llamó y sin pelos en la lengua, ¿eh? No se crean que es esa chabacanería latinoamericana, mexicana, de darle vueltas a las cosas serias. Fíjese que, ay, ¿cómo está? Usted aplicó hace un mes, pero debido a una reestructuración administrativa, dar a la manga. Ellos me llamaron y me dijeron, fíjese que nosotros tenemos una vacante porque tenemos una cuota. Tenemos que tener entre todos nuestros estudiantes gringos a un asiático, a un afroamericano, a un tal, y entre ese combo de cuotas que tenían que cubrir, tenemos espacio para un latino, no, para una minoría étnica. Ok. Y pensamos que usted podría entrar en esa minoría étnica.
Yo hablé les pedí unos días, hablé con mi profesor y le dije, no sé por qué me están metiendo en minoría étnica, no sé qué esperen de mí, pero yo no lo voy a hacer. O sea, ¿por qué? Porque no me siento, así como no me siento alemán y no me siento gringo y no me siento chilango ni me siento norteño, yo me siento yucateco, pues yo no me siento de una minoría étnica. A ver, que crecí en un pueblo, sí crecí en un pueblo, lo que era un pueblo, que después se volvió parte de la ciudad, porque no lo sabrán, pero donde vivo, crecí toda mi primaria y secundaria, esto era un pueblo, o tenía el remanente todavía de lo que era un pueblo. Se seguían muchas cosas, hasta el día de hoy se siguen muchas costumbres con peregrinaciones y demás. Bueno, el caso es que él me dijo, pues es un arma, me dijo. Si tú la quieres utilizar y no te sientes mal, ese es el problema, Leo, que me siento un usurpador. Estoy hablando de mis 20. No del investigador que ya tiene ciertos conocimientos y que ha hecho, no, de un chico que está saliendo de la universidad y que quiere estudiar un posgrado. Y yo le dije, yo no me siento capaz, o sea, no sé qué esperan de mí, yo no hablo maya, o sea, si se van a quedar contentos con decir Kosh Hanal y Kotenwaye y todas esas cosas, bueno, lo puedo decir, pero no, la verdad es que no me siento como tal. Y él trató de insistir y de empujar para que vean que la decisión no fue tan dialogal, o sea, trató de insistir es que es tu oportunidad, te la puedes perder. Y le dije, no lo voy a hacer. Desde esa edad ya era yo muy mecha corta. Le dije, es que no lo voy a hacer. O sea, no hay forma de que yo lo haga. Ok. No lo voy a hacer. Y en ese momento me levanté, una persona a la que le guardo hasta el día de hoy un profundo respeto y cariño, aunque ya le perdí la pista, pero le dije, no lo voy a hacer. No puedo. Curiosamente, bueno, hablo con la universidad, les digo que no, me preguntan que por qué, les explico por qué, porque yo no soy minoría étnica. No insistieron y ahí concluyó. Yo ya había hecho mis papeleos y mis trámites para irme al Colegio de Michoacán. El Colegio de Michoacán me acepta. No, la segunda vez cuando yo hablo con ellos, al día siguiente de que me hicieron la primera llamada, llegó la carta del Colegio de Michoacán donde me felicitaban y me decían que me aceptaban. Ojo, todos lo que ya lo he hablado aquí y no es porque yo haya estudiado ahí, pero Colegio de Michoacán y Colmich, por lo menos cuando a mí me tocó estudiar y lo que yo logro ver hasta ahora, son dos instituciones en México de un tremendo prestigio. Colegio de México y Colmich. Pues, Dijiste dos veces. Colegio Dijiste Michoacán, Colegio exacto, Michoacán y Colegio Colmich. Michoacán y Colegio de México. Los dos son una tremenda rigor. Tanto que a mí, por supuesto, que me tocó estudiar con extranjeros y los ponían a parir chayotes. No era fácil, o sea, no era fácil nada, ni las lecturas, ni las conferencias, ni las charlas, ni el debate. Era de un muy buen nivel, mayor que el que yo había tenido, para decirlo claro. Por ahí pueden decir que sí, que no. Ya lo hablamos en del podcast de las universidades. Si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo. Sí, ahí hablamos de qué pasa con las universidades latinoamericanas y las de Europa y las de Estados Unidos. El caso es que yo le dije a ese profesor, hablé con ellos, me llega la carta del Colmich y cuando ellos me hablan, aparte de eso, les dije, porque no me quedé con las ganas, yo tenía que soltarlo. Les dije, aparte de eso, una institución de altísimo prestigio en mi país, con gente de gran prestigio que me dio su carta de recomendación, ya me aceptaron. Y por eso no. O sea, yo pude haber utilizado eso y haberme graduado. Mitad de las personas que me conocen me dicen que cometí el peor error de mi vida. Mitad de las personas que me conocen dicen que estuvo bien. A mí lo que me interesa es que yo decidí lo que me salió de allá. Exacto. ¿No? Con lo que te sentías cómodo. Al punto al que quiero llegar es que como 1 o 2 meses después me entero que esa vacante mía la cubrió una persona que no es mayahablante, que no pertenece a ninguna minoría étnica. No regresó volviéndose maya, eso debo decirlo. Ese es un caso, es un ejemplo particular. Pero llegó y se volvió un rockstar en Estados Unidos. Porque les hablaba de los zapatistas. Y les juro que a esta persona yo la conozco desde antes que entre por cuestiones de otra índole a la universidad, a la facultad donde yo estudié. Y de estudios zapatistas no sabía nada. No solamente eso, no hacía trabajo de campo en comunidades mayablantes. Pero a los gringos les fascinaba tanto que a los 6 meses le dan una cátedra siendo estudiante de la maestría. Y lo traían como rockstar de aquí para allá, de aquí para allá.
fue tan fácil venderse y se vendió después como un especialista en estudios e investigaciones latinoamericanas, porque lo que les decía lo creían y todos, wow, se quedaban como admirados. Y si nos ponemos a repasar la lista de todos los que no se consideraban mayas y se fueron, son muchos, no estoy hablando de uno, son muchos, y luego regresan contándote la historia de que me convertí en esto gracias a una beca y porque me pagaban y tuve que montarme en el rol. Está bien, está bien. O sea, si yo mañana tengo que hacer algo y por eso voy a tener un puesto, ganar más, y está en mis intereses hacerlo, probablemente lo haga, no lo excluyo. Pero yo estoy diciendo que no es alguien que nació en eso. Entonces, ¿de ahí no hay apropiación cultural? Pues sí. O sea, si lo quieres ver así. A los whitexicans, ¿no? Ajá, claro. Entonces, no lo hablamos en su momento porque decidimos no hablarlo, porque estaba muy calientito, pero yo no veo ningún problema. No sé si tú lo veas en tocar esto del festival, tú sabes el nombre. Paitán. Paitán. En primer lugar, y como gente cercana, no voy a decir el nombre para no quemarlos por si no quieren verse comprometidos, pero gente cercana me hizo ver, efectivamente, primero que nada, esto jamás se promocionó como Festival Maya. Primero que nada, porque era lo que le criticaban. ¿Qué es de Maya ese festival? Nada, porque esas personas no. Era ¿cuál era el título, Úrsula? Es festival, ahorita te digo, Festival de Espiritualidad y Música del Mundo. Tal cual. No pretendía nada más. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, hicieron actividades donde involucraron a varias instituciones. No me voy a meter demasiado en ello porque me caliento, pero hay una institución en Izamal que es formada por mayistas, donde mayistas van a dar cátedra, mayistas estudiosos del área maya, donde maya hablantes conocidos van y han dado cátedra ahí. Bueno, si ustedes no ven que ahí está un poco raro, que donde critico que se hace, al mismo tiempo no critico ir a una institución que aporta instalaciones y lugar para estar, si no lo ven, bueno, cada quien tiene luces bajas y luces altas. Depende de cada quien cómo lo quiera ver. A mí me parece por lo menos peculiar y algo que podría estar en los cuestionamientos de los que hacen la crítica, no de la institución, de los que hacen la crítica. La institución está en su libertad de hacer lo que le dé la gana. Exacto. Pero sí un poco la coherencia de los que critican. Y lo que señalaban era lo mismo siempre. Ese señor que llevaron ni hace una ceremonia maya para la inauguración, ni es maya, ni lo que hace lo hacen los mayas. ¿Y no se dan cuenta ustedes de la cantidad de mayablantes que hacen los mismos rituales disfrazados en la Riviera Maya? Me pregunto. No lo han visto, porque les puedo mandar las fotos. Por toneladas. Es más, enfrente del cenote, son dos cenotes en Valladolid, el Quequem, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Luego les paso el nombre. Se cayó un cochino y como se cayó el cochino en el hueco, ahí descubrieron, eso es lo que cuenta la gente de ahí, descubrieron que estaba ese gran cenote donde entra la luz, uno de los más famosos de Valladolid. Enfrentito, o en el momento en el que tú llegas para entrar al cenote, en el ¿cómo le llaman a esto? ¿El parador o no sé cómo le llaman? Parador, ya sé cuál, ¿no? Es, pero no sé cómo se llama tampoco. ¿Dónde está el parador? Ajá. Ahí hay unos jugadores jugadores de pelota y danzantes como los concheros del Zócalo disfrazados. Hay que empezar a entender que incluso esto forma parte también de la cultura. Ya es parte de la cultura. Que no es lo que hacían hace 70, 80, 100 años. Por supuesto que no. Nadie hace lo mismo. Nosotros como mexicanos no hacemos lo mismo que antes de la conquista, en la conquista, durante la conquista, después de la conquista. O sea, no hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo que hace 20 años. Pero me llama la atención cómo se montan en estos discursos cuando, al final de cuentas, los mismos mayablantes lo avalan. Pero vamos a algo peor todavía. Hay aquí en Yucatán el caso de un político, creo, si no me equivoco, si no me corrigen, Liborio, que para que pueda entrar a una contienda política, si no es él, da igual el nombre, pero eso es seguro que ocurrió. Busco la referencia a quien me la pide y se la mando. Y necesitaba comprobar que era maya. Pero como en esas definiciones, que nosotros los antropólogos le llamamos marcadores de identidad, es decir, hay cosas que definen
o sirven para catalogar quién pertenece a un grupo y quién no. Y estos se llaman marcadores de identidad, donde el más importante ha venido a denominarse lengua. Tenía que él dar algunas definiciones, pero dentro de esto está la lengua, el vestido, las costumbres, las prácticas, las creencias, bla, bla. Hay una serie de marcadores de identidad. Pero entre esos marcadores de identidad también está el compartir un territorio o haber nacido o ser parte de un territorio autoadscrito como, en este caso, maya. Entonces, lo que esta persona hizo fue cabildear con las autoridades mayablantes y las autoridades sí mayablantes de origen mayablante, mayas, deciden por estrategia política otorgarle a esta persona la posibilidad de autoadscribirse oficialmente como maya. ¿Y qué me dicen de eso? Cuando es la misma cultura la que legitima que alguien que no es mayablante lo es. Bueno, pues estamos entrando a este jueguito que tanto les gusta de que cada quien es lo que siente que es. Desgraciadamente, no es que yo lo diga, ¿eh? No, Enrique dijo, no, yo lo digo. Vámonos a los libros, vámonos a los escritos, vámonos a los hechos. Pero lo que es peor, vámonos a todo lo que está ocasionando es que yo me siento como y a fuerzas siempre tienen que aceptarme y a fuerzas eso siempre va a terminar en algo bueno, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de esta apropiación cultural, tenemos que entender que es un pleito que se ha llevado más al terreno de las marcas, más al terreno de los productos, de las artesanías, y que si lo que se quiere es defender eso, pues que pasen por una regulación por la que pasan todas las marcas. Creo que alguna vez lo hablamos. Hoy en día tú vas a un centro comercial y hay muchos lugares donde no te dejan tomarle foto a los productos. Esto ya existe. No sé si tú tengas algún ejemplo o algo así de... Pues no, o sea, ejemplo, no simplemente en el súper, en el mismo Walmart no puedes tomarle fotos a los productos, o sea, si te ven los guardias te llaman la atención, eso es por el tema de los precios y la competencia y así. No, pero los de ropa y los de zapatos también. Ah, no, a mí no me ha tocado. Tú tienes que pedir permiso, pero muchas veces en estos lugares, por ejemplo, también en Liverpool y en Sears y en estos, tú vas y no te dejan en muchos casos tomarle foto porque hay una protección a la piratería, es decir, para que no te robes el diseño. Exacto. Pero estos ya están regulados, o sea, ya están perfectos. Luego hay otros donde tú le dices, oye, me dejas tomarle foto al tenis porque voy a mandarlo y te dejan, ¿no? Porque la piratería además sigue ocurriendo, tomen o no tomen fotos, las bajan de internet y ya está. O de sus catálogos y ya está. Pero existen estos procedimientos legales para ir en contra de alguien que de verdad robe el diseño o el nombre cuando ya está registrado. Lo que quiero decir es que la discusión está en otro lado. La discusión no está ni en lo simbólico, ni en lo ritual, ni en el habla, ni en nada de eso está. Ahí no existe ese término de apropiación cultural. Es así, o sea, hay que ponerle un alto a eso porque si no al rato, o sea, a ver, México, lo que yo decía, demandó a Levi's por apropiarse culturalmente. Dice la Secretaría de la Cultura envía una carta a la empresa estadounidense en la que reclama compensaciones económicas para la comunidad mazateca porque incluyó algunos diseños de los mazatecos en eso, ¿no? Ya se está legislando al respecto. Por eso les digo que no lo que digamos aquí va a cambiar el mundo, pero sí a nivel de discusión que no me salgan con chorradas, ni charrerías, ni chapucerías, por favor. Sí, o sea, porque eso no lleva a ningún lado. Y parte de esa legislación que protege cuestiones de patrimonios culturales va encaminado a eso, pero va encaminado también al fracaso. De una vez lo digo, va encaminado al fracaso. Exactamente. ¿Cuántas marcas de pantalones de mezclilla conoces tú, Úrsula? Levi's. No, aparte de Levi's, seguro conoces otra. Oggy Jeans, mexicana. Pero hay más. Hay no sé cuántas, pero hay por lo menos cientos de marcas de pantalones de mezclilla. No se copiaron a Levi's. Ajá. Sí, no. No se copiaron, no copiaron a Levi's. Pues por supuesto. Claro que sí. Sí, porque yo no se me ocurre otra. O sea, de Levi's toman esta idea y van moviéndole cositas, pero le copiaron a Levi's. O sea, voy a eso mismo. Lo que pasa es que Levi's se vuelve en una marca tan grande,
que ya no importa que me copies, van a ir a buscar mi marca quienes la quieran comprar. Claro. No importa, siempre todo va a redundar otra vez en Levi's. Como lo mismo, son estas marcas absolutas, les llamo yo, Coca-Cola, saca Pepsi, saca Chiva-Cola, saca las versiones que quieran de cola sin albur, saca las versiones que quieras, no importa, todo va a llevar a Coca-Cola otra vez. Claro. ¿No? Claro. Lo mismo ocurre con todas estas marcas absolutas. O sea, que no me digan, o sea, a ver, McDonald's llega a ser McDonald's después de que la cultura estadounidense giraba en torno a la creación de la hamburguesa, porque esa sí existía, pero la fast food, conocida como McDonald's y Burger King, son después de ello, todo lo demás que viene, todas, hasta el que lo hace en la esquina, es una copia de la hamburguesa. Claro. ¿Dónde está la apropiación cultural? Pues sí. No sé. Está perdida, porque no hay que más que decir. Llega un momento en el que ya forma tanto parte de la cultura que ¿cómo diablos vas a reclamar eso? Vamos a entonces a montar un espectáculo pidiéndole a Taco Bell que nos devuelva las regalías por habernos robado el taco. Exactamente. O sea, nuestros ejemplos pueden ser muy burdos o muy toscos, pero bueno, pues son un poco para que vayamos tratando de calibrar y entender dónde estamos parados cuando hablamos de la famosa apropiación cultural. Yo sigo sin entender, de verdad lo digo. O sea, sé cuál es la intención y hacia dónde va, pero no entiendo bien esa categoría de whitexican a dónde apunta. No la termino de entender. Pues es que está, no sé cómo decirlo, o sea, yo tampoco termino de entender porque cuando, o sea, al final cuando utilizan ese término, ese despectivo además, se refieren a una multiplicidad de sujetos, de situaciones que pues tú no sabes qué onda, ¿no? O sea, de qué están hablando, a quién se están refiriendo, lo utilizan para ofender, o sea, está cañón. He visto infografías donde ponen como la característica del whitexican. Y yo lo que veo es la definición de una persona mamona, pretenciosa, todos los calificativos, pero a ver, les puedo poner una lista de no blancos y morenos que hacen eso. O sea, que son mamones, que son infumables, que son pretenciosos, que son súper, ¿cómo le llaman? Eso que le gusta al presidente decir. ¿Fifís? No, sí, pero no fifís, sino aspiracionistas, aspiracionales. Es cierto, sí es cierto. Entonces, no entiendo, la verdad, no termino de entender si se refieren a que hay una matriz blanca en México. También eso es muy discutible, muy discutible. Hablar de eso de purezas me parece que es el principal error de quienes les gusta hablar a la ligera de racismo. Es el principal error, creer que existe una hombre y mujer blanca sin mezcla, como si fuese una raza única, como si hablásemos de una supremacía. Cuando se habla de todo este tipo de cosas, creo que deberían primero discutir esto antes de catalogarlo como tal, porque entonces están cayendo en otra paradoja de los que lo critican, que es la de la distinción racial. O sea, no existen las razas. Pero para el blanco sí, y ese sí, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que sacar de ahí. Quiero nada más terminar con un ejemplo. Digo, si no tuvieses nada más, ya termino con este ejemplo. Yo comenté también aquí que cuando ocurrió ese horror de la guerrilla en Guatemala, una de las cosas, como estaban, bueno, no voy a entrar en detalles, pero las complejidades eran que se mataban entre grupos indígenas de las mismas localidades, entre otras localidades y otros departamentos, entre otros grupos étnicos, mestizos, la parte burguesa blanca, si quieren llamarla así para que les quede más claro. Sí, en fin, que ellos no entraron. El problema fue étnico, básicamente, aunque no todos lo nombran así. El Estado avasallando a los indígenas. Muchos de ellos tomaron como estrategia salirse de sus pueblos e irse a las ciudades. Incluso muchos vinieron de refugiados. Hubo todo un movimiento histórico y plenamente documentado de refugiados guatemaltecos en México, en Campeche, ahí por Champotón. Luego estaban en Quintana Roo y también cerca de Belice. En fin, en varios lugares estaban estos campamentos. De hecho, mucha gente se quedó de este lado y dijeron, yo ya no quiero volver a Guatemala. Pero los que regresaron, los que se repatriaron a Guatemala, cuando regresaron ya habían perdido costumbres, habían perdido vestido, y lo que empezaron a hacer fue retomar ideas
de vestido de diferentes pueblos y fueron haciendo mezclas. En algunos casos, algunos pueblos que tenían mayor dominancia sobre otro impusieron su vestido. Entonces llegó un punto en el que ya no se sabía, o hoy en día ya no se sabe cuál es el vestido original de qué etnia o de qué lengua. Porque ocurrió esto. Claro, aquí hablamos de un choque cultural violento, pero aún así, en todos los lugares hay ejemplos. En México hay ejemplos históricos de cómo una cultura que tiene mayor dominancia sobre la otra hace que vayan perdiendo sus costumbres, creencias, vestido, lengua incluso, ¿no? Entonces, pues estos son los ejemplos. Espero que sirva de algo, que mueva la reflexión y si no, por lo menos que sea entretenido. Pero bueno, Exacto. yo hasta ahí lo dejaría. No sé cómo lo ves tú, pero pues ahí queda. Ahí queda, ahí queda. Bueno, pues nada, nos estamos viendo en el próximo episodio y les mandamos un saludo. Creí que ibas a decir, les mandamos un beso. Yo dije, que otra vez anda muy efusivo, Enrique. No, les mandamos Besucón. No, pero aquí ya mandé besos No, por eso, yo estoy... Ahora les mando besos a todos los que nos escuchen. Ok, Y muy bien, qué bueno. Para los que nos escuchen, sí, dos besitos a todos los que nos escuchen. Digo, si quieren un beso mío, si no, pues no, mándenme, igual ni lo quieren, ¿no? Un abrazo, Dale. un beso antes de que sigamos diciendo babosadas. Nos vemos, hasta luego, chao. Bye. Bye.